En salud, dinero y amor, Pócar de Reinas. Por 88.9 Noticias. Ya está con nosotros en la línea Guillermo Zamarripa. Él es director de la Fundación de Estudios Financieros del ITAM, el Fundef, y desde mi punto de vista uno de los mejores analistas en temas económicos, macroeconómicos y financieros. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos esta noche. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, Guillermo. Pues se confirma una caída del PIB durante 2020 del 8.5%. Esta ya es pues la segunda ya ligada en descenso, pero también se espera un primer trimestre con una disminución importante en el PIB. ¿Cómo estás viendo las perspectivas para el 2021? ¿Qué es lo que más te preocuparía, Guillermo? A ver, las cosas se veían muy mal a principios de año, al final del primer trimestre y durante el segundo trimestre, y se esperaba que la caída en México fuera muy superior al 10%. Y sin embargo, la economía tuvo un rebote interesante y acabamos en un dato que es muy malo, que es una caída superior al 8%, pero no llegamos al 10% que muchos esperaban. Entonces, yo creo que hay un dato ahí positivo, pero ¿qué es lo que hoy me preocupa? Lo que hoy me preocupa es que los contagios están a la alza, que hay de nuevo esta conciencia de parar parte de la economía y que podemos tener en el primer trimestre un comportamiento como el que tuvimos en el segundo trimestre del año pasado. Y eso sí puede ser algo muy, muy malo para el desarrollo de la economía. Entonces yo creo que lo que pase en este 2021 va a depender mucho del primer trimestre del año. Guillermo, buenas noches. Te saluda Claudia Villegas. Quisiera que me platicaras un poco cuál es tu perspectiva sobre la necesidad para el segundo trimestre de que ahora sí se apliquen apoyos, que se apliquen transferencias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque lo que vemos es que se va a ir de alguna manera desinflando esta inercia de la recuperación. Mira, yo ahí lo que veo, y eso hay que ya internalizarlo, el gobierno, no coincido con su postura, pero al menos hay que reconocer que ha sido consistente. Ha dicho, yo no voy a subsidiar nada y que el sector privado y los trabajadores se arreglen como puedan. No es mi papel estar haciendo la de red de protección de la economía. Yo no veo que aunque tengamos un primer trimestre complejo por cómo están repuntando los casos, como se están dando cierres, que el gobierno vaya a cambiar esta postura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que empresas, sobre todo medianas y pequeñas, van a sufrir. El INEGI el año pasado hizo 2 encuestas para entender cómo le estaba pegando a las empresas el tema de la pandemia. Y había 2 datos que eran muy interesantes. El primero es que prácticamente 1 de cada 6 empresas estaba afectada por la pandemia, pero la incidencia de caída en ingresos o de alguna otra afectación era mucho más grande en las empresas de menor tamaño que en las empresas grandes. Como que las empresas grandes son más resistentes a choques de este tipo, entonces el impacto viene sobre todo en las empresas de abajo, que es a las que el gobierno debería apoyar, y es donde no veo que el gobierno cambie su actitud, ¿no? Entonces sí va a haber ahí un impacto importante y lo que va a sufrir es ese sector de la economía. Guillermo Zamarripa, economista, te saluda Marilena Vega, gracias por acompañarnos. ¿Qué pasaría si estos programas que hoy día contempla el gobierno se modifican en apoyo a sostener lo que tenemos? Y me refiero al empleo, a la inversión, a que salgamos adelante del sector salud. ¿Cambiaría el panorama? ¿Se podría hacer? A ver, yo creo que la manera de pensar la perspectiva es la siguiente. Yo creo que estos apoyos que hemos visto que han dado en países como Estados Unidos, en países europeos, han
ayudado a que las familias mantengan cierto consumo y no sufran porque tienen una red de protección muy amplia y a proteger a ciertas empresas. Pero lo que está pasando en esos países es que tampoco esos apoyos son para transitar, no para resolver el problema. Entonces la salida de la crisis viene con el regreso a una normalidad ya mucho más estable, ¿no? Entonces estos son paliativos para mitigar a un sector de la población. Y yo creo que el problema que estamos viendo ahorita es que se ve como una segunda oleada o tercera oleada en algunos países que dicen que esto va a seguir afectando negativamente el desarrollo de las economías. Entonces, el problema, creo yo, no está solo en el tema de si apoyo o no apoyo, porque el apoyo es para sobrellevarla. Es si esto sigue fuera de control, ahí es donde está el problema grave, y a mí es lo que me preocupa, todavía más que la actitud del gobierno de no estar apoyando a las empresas en México. Me preocupa más el mal manejo que se le está dando a la pandemia por parte del gobierno federal, ¿no? Eso es lo que es más preocupante, más que la falta de subsidios, y es lo que me hace tener un tono no tan optimista de perspectivas de la economía, que ya hay varios dijeron que vamos a crecer al 5. No lo veo, y como estamos empezando el año, menos lo veo, ¿no? Guillermo, nuevamente te saluda Romina Román. Estamos platicando con Guillermo Zamarripa. Él es director y presidente de la Fundación de Estudios Financieros de el ITAM, el Fundef. Guillermo, en ese sentido estamos viendo una situación muy grave en Pemex, estamos viendo que se está metiendo dinero bueno al malo con la construcción de Dos Bocas, el Tren Maya, que ya están anunciando, es la crónica, digamos, de un fracaso anunciado, sobre todo en este momento. ¿Cómo ves el ánimo del inversionista extranjero, Guillermo, dada la situación que está pasando en el país? A ver, yo de los tres casos que mencionas, yo diría el Tren Maya, sí hay esa percepción, pero tampoco es que sea una inversión tan grande para el tamaño de la economía de México. ¿Qué es lo realmente dramático de los tres factores que dices? El tema de Pemex. Pemex pierde una cantidad de dinero impresionante al año, está sobreendeudado. En Pemex hay una gran problemática estructural que Pemex sí puede llevar a que las finanzas públicas se desequilibren de manera importante. Entonces, el riesgo Pemex está ahí, y yo el otro riesgo que vería para los extranjeros está en lo que el presidente está dando de señal respecto a electricidad, y en dos dimensiones. Una, porque refleja una visión del mundo totalmente del pasado en energías sucias, el carbón, y no en lo nuevo que son las energías limpias, y que también eso nos está ubicando en un espectro de que el medio ambiente no nos importa. Entonces, por la parte ambiental y también por lo que está dando en cuestión de certeza a gente que ya ha invertido en México. Entonces, a mí lo otro, junto con Pemex, que más me preocupa respecto de la inversión de extranjeros y la percepción de extranjeros en México, es lo que estamos viendo en el sector eléctrico, y que tampoco hace que se vea bien, ¿no? Tomando en cuenta, Guillermo, que el sector agroexportador está dando la gran sorpresa en materia de divisas, empleos, ¿no consideras que habría posibilidad de que se descarrilara este buen crecimiento si hay cambios como el del glifosato, como el de una mayor fiscalización de grandes contribuyentes? ¿No podría verse afectado este sector? Yo creo que lo que ha pasado, y es algo muy bueno y que refleja las transformaciones positivas en México en los últimos 20 años, es hace 20 años no teníamos un sector agroalimentario potente en México, ¿no? Entonces quiere decir que en el campo se pueden producir, y se puede producir bastante bien. Ahora, yo creo que en el mediano plazo va a seguir siendo un sector bueno para México. ¿Por qué? Porque ya descubrió México dónde está su fortaleza. No está en el maíz, no está en el trigo, no está en el frijol, los cultivos de subsistencia, está en la hortaliza, en el tomate, en ganado, en otras cosas donde sí tenemos ventajas, y ya entendieron eso, y que por allí está la ruta. Entonces yo creo que puede haber coyunturas más favorables o menos favorables, pero en el mediano plazo yo creo que va a seguir siendo un sector muy importante en México, porque este sector también se ha desarrollado por el cambio de hábito de los consumidores, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que va a tener sus
su turbulencia, pero va a seguir bien ese sector. Muchas gracias, Guillermo Samarripa, director general de Fondef. Gracias por esta charla y esta explicación para Salud, Dinero y Amor. Muy buenas noches. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Síganos acompañando aquí en Salud, Dinero y Amor. Romina Román, Claudia Villegas, Marilena Vega. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Pócar de Haces, de Salud, Dinero y Amor, por 88.9 Noticias.